Entre hilos, el poder de la conversación. Un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Hola, viernes otra vez, un nuevo episodio de Entre Hilos en el mostrador. Muchas gracias, Daniel, que pone el temporizador para que no nos pasemos demasiado. Y hoy me acompaña, como siempre, mi compañero de podcast, Daniel Chernilo, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Francisco, ¿qué tal? Bien, bien. Daniel, vamos a hablar de alguien muy importante hoy, o muy interesante al menos, importante en tu vida académica, Margaret Atwood, y su libro Teoría Social Realista. Cuéntame un poco de eso. Sí, Margaret Atwood es una socióloga británica, posiblemente una de las grandes sociólogas británicas del siglo XX y bueno, siglo XXI. Lamentablemente nos acaba de dejar a mediados de este año con un cáncer fulminante a los 80 años. Margaret Atwood nació en 1943, estudió en el London School of Economics, hizo prácticamente toda su carrera académica en la Universidad Inglesa de Warwick, que es donde yo estudié también y donde la conocí efectivamente. ¿Por qué teoría social realista? ¿Son las teorías sociales anteriores no realistas, irrealistas? ¿Por qué le puso así a su teoría? La idea central del libro de Archer es que la teoría social, hablemos de ciencias sociales, antropología, ciencia política, sociología de la época, dice ella que adolecen de un conjunto de defectos que le impiden observar la realidad social de buena forma. Entonces el apellido realista ahí dice con que es necesario modificar, afinar el aparataje conceptual en varias ramas de las ciencias sociales para hacer una descripción más adecuada de la realidad. Y la intuición más fundamental del libro, que no es una intuición original de ella, pero que ella redefine de manera bien significativa en el texto, es que la vida en sociedad se estructura en dos dimensiones, dice ella. Está la dimensión de la agencia, los individuos, pero también los actores colectivos, los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones. Esa es la dimensión de la agencia y la dimensión de las estructuras, que son básicamente los contextos en los que los actores despliegan sus proyectos. Y lo que dice Archer es que tenemos que encontrar una manera bien específica de entender la relación entre estructuras y agencias, entre los proyectos individuales y colectivos que tienen los actores y los distintos contextos en que esas acciones tienen lugar. Entiendo que ella tenía una especial preocupación por separar esta mirada nueva del posmodernismo y el positivismo. ¿Nos podrías explicar brevemente cada idea, posmodernismo y positivismo, y luego entender por qué quería un poco segregarse de ahí, no mirar desde ese punto? Sí, respecto al positivismo, que es una forma tradicional de entender que lo único que podemos conocer es aquello que es susceptible a la observación directa, solo aquellas cosas que podemos observar y medir directamente, ¿no? Son las que tienen validez científica. Archer dice, para el caso de la realidad social, para el estudio de la sociedad, ese es un concepto muy estrecho de realidad, porque hay muchas tendencias, por ejemplo, de largo plazo, que no son observables en eventos específicos, sino que hay que construirlas como tendencias. Y esa construcción no es susceptible de la observación directa, por tanto el positivismo no nos sirve. Pero ella dice el problema de las ciencias sociales posmodernas, por posmoderna se refiere a un tipo de ciencia social posterior a los años 60, que tiende a pensar que la realidad está socialmente construida, que eso es algo que escuchamos, ¿no?, en el mundo académico, en el mundo del debate de la epistemología, se escucha bastante que todo lo que existe porque está socialmente construido. Ella dice, esa es una forma de idealismo, es una forma bien extraña de pensar la sociedad, porque cuando uno quiebra o cuando uno no tiene plata para pagar en el banco, eso por cierto tiene instituciones sociales, pero la ausencia de dinero, ¿sí?, es un hecho bien concreto. Cuando uno se pega contra la cabeza o cuando un carabinero le pone a uno un palo en la cabeza, el dolor físico y la sangre que a mí me cae, dice ella, no están socialmente construidos, sino que tienen una materialidad, una realidad bien fuerte. Entonces, dice ella, las dos tendencias principales de las ciencias sociales desde su periodo, si tú quieres, el empiricismo o el positivismo por un lado, o el posmodernismo o constructivismo por el otro,
son insuficientes, y son insuficientes de esta manera como un poco complementaria. Uno tiene una concepción demasiado estrecha de la realidad, lo otro como que tiende a decir que la realidad es cualquier cosa que yo digo que sea, y ahí dice, no, hay que encontrar una suerte como de punto medio entre estas dos tradiciones. Me gustaría hablar un poco de cambios en la sociedad y el descontrol. Porque si pienso en Archer, pienso en una señora, más bien una señora inglesa, quizás no tan acostumbrada en su sociedad a cambios radicales. ¿Cómo entendía ella el cambio en la sociedad y esta impredecibilidad de lo social? Bueno, ella era una señora muy intimidante cuando uno se encontraba con ella por primera vez. Una señora muy alta, con un tono de voz muy profundo, con una actitud bien severa, así que es cierto que es un poco así. Lo que Archer dice es que las sociedades no se mantienen nunca estáticas. ¿Sí? Que la vida en sociedad es permanentemente dinámica. Porque hay distintos actores, una pluralidad de actores que tienen proyectos distintos en la sociedad. Cada uno empuja cada uno de esos actores empuja, ¿no?, sus proyectos en direcciones distintas, y lo que termina sucediendo es finalmente impredecible. Porque la sociedad es impredecible. Deja poner un ejemplo que venía justamente pensando, ¿no? Durante ya 30 años, tal vez más de 30 años, ha estado la discusión de que queremos cambiar, o que algunos quieren o queremos cambiar la Constitución que viene heredada de la dictadura. ¿Sí? En algún momento, a propósito del estallido, un conjunto de actores bien diversos, extremadamente diversos, consigue instalar finalmente sobre la mesa su idea de que ahora sí vamos a cambiar la Constitución. Ese proyecto se empujó durante mucho tiempo, pero el resultado terminó siendo no el que esos actores esperaban, ¿no? Hubo una convención, hubo un referéndum y el texto se aprobó. Ahora estamos entrando ya estamos casi saliendo de un segundo proyecto, ¿sí?, de convención, donde otros actores empujaron también una propuesta constitucional, y pongámonos en el caso, que es perfectamente posible, que eso se rechace en diciembre. Vamos a haber tenido 4 o 5 años donde distintos actores han empujado una misma idea, pero desde lados distintos, y el resultado puede perfectamente, paradójicamente, terminar siendo que tengamos la misma constitución que teníamos al inicio del proceso, pero la sociedad ya no es la misma, porque entre medio pasaron un montón de cosas. Dice Archer que la manera de observar estos fenómenos, ¿sí?, tiene un conjunto de características, pero la más importante de todas es entender que los actores tienen distintos proyectos, que esos proyectos se sitúan en estas estructuras de manera súper compleja, y que nadie tiene esta bola de cristal para predecir, ¿sí?, que la sociedad va a cambiar y en qué dirección va a cambiar. Me gustó una idea de Archer sobre la importancia de la reflexividad como un espacio de conversación íntima, porque también me recuerda harto a Hannah Arendt, otra autora que ya revisamos en esta serie de episodios de Entre Hilos, y que es una idea mucho más antigua, es una idea tomada de los griegos. ¿Cómo entiende ella la relación entre los proyectos personales y el contexto estructural? ¿Qué rol juega esta reflexibilidad personal? Archer dice lo siguiente, dice, hasta los años 70, posiblemente fines de los 70, a pesar de que las sociedades son dinámicas y vienen cambiando, la velocidad de ese cambio era lo suficientemente pausada para que uno pudiese orientarse en sus proyectos personales. Un joven que está saliendo del colegio, que está terminando la universidad, puede orientar sus proyectos personales tomando como una referencia relativamente cierta lo que fue la experiencia de la generación anterior. Es decir, si yo vengo de una familia que tiene tales y cuales condiciones socioeconómicas y tales condiciones educativas, la experiencia de mis padres, ¿sí?, de mis tíos, es relativamente significativa para que yo me pueda orientar en la situación contemporánea. Pero dice Archer que la aceleración del cambio social hace que la experiencia de ruptura generacional sea mucho más intensa en los últimos 30 años que lo que fue en el periodo anterior. Y eso nos deja a quienes tienen que ir tomando estas decisiones, sobre todo en estos momentos claves del ciclo de vida, ¿sí?, relativamente huérfanos, porque las experiencias de los padres parecen no hacer sentido. Y ella dice, eso genera una suerte como de
incentivo o de tendencia hacia la reflexividad. No tengo mucho más a quien recurrir que a mí mismo, a mis propias experiencias, ¿sí? A mis propias ideas, a mis propios proyectos, a mi propia evaluación de la sociedad. Entonces ella dice, reflexividad ha habido siempre. Todos los agentes tienen reflexividad. En algún momento se detienen a pensar, bueno, estas son las posibilidades de éxito que tiene cualquier proyecto que yo me esté haciendo. Lo hacen también, ¿no? En la negociación, los sindicatos cuando están negociando con la empresa, si creen que pueden empujar un poco más, un poco menos para conseguir en su negociación. Pero lo que ella dice es que esta reflexividad de los tiempos contemporáneos se expresa en lo que tú bien decías, esta conversación interna, en que no tengo mucho más herramientas que reflexionar, por cierto, con mis pares, por cierto, tomando como referencia lo que está en los medios, pero una decisión que tiene poco de lo que agarrarse fuera, ¿no?, de las propias convicciones y de la propia certeza que tenemos respecto a nuestros proyectos. Es una suerte como de individuación exacerbada, que en algunos casos se queda truncada, ella lo llama una reflexividad, ¿no?, que queda efectivamente como maniatada y que en el fondo hace que los individuos queden paralizados en la incapacidad de decidir, algunos que sean, ¿no?, individualistas extremos, y que entonces dice, bueno, si no tengo a nadie, no me puedo aferrar a nadie, entonces no me puedo casar, no puedo establecer relaciones permanentes, porque lo que tengo que empujar a todo evento es mi propia, ¿sí?, individualidad. Y otros que buscan en distintos espacios lugares de realización donde esa reflexividad tenga la posibilidad de expresarse colectivamente. Quienes siguen su vocación, estaban estudiando Derecho, ¿no?, y deciden dedicarse a la filosofía, porque ahí hay una cuestión que los llama de manera más integral. Entonces la reflexividad se transforma, ella dice, en un imperativo en la sociedad contemporánea, porque los individuos no tienen, como tenían, cree ella, hasta los años 60 o 70, estas coordenadas más estables a partir de las cuales tomar decisiones. Caminos más bien trazados. Exactamente. Tengo una última pregunta sobre esta obra, este libro, Teoría Social Realista. A propósito de una pequeña paradoja que se forma, la reflexividad personal y al mismo tiempo estas cámaras gigantes de ecos, muchas veces de redes sociales, en que las personas muestran y muestran y muestran y muestran hasta el extremo todo lo que hacen y piensan, ¿no? Pienso específicamente en ciertas personas cuyo sueño es ser influencer, y que hoy día es todo un nicho. Quiero ser influencer y que la gente me escuche y vea lo que estoy haciendo y lo que estoy pensando y de eso vivir. ¿Cómo veía Archer este cambio en la sociedad? Con 80 años había nacido en un mundo bastante distinto. ¿Cómo veía ella este espacio de comunicación más bien juvenil o moderno? Pensémoslo de la siguiente manera. Lo más importante para Archer es que, por un lado, las agencias o los actores individuales tienen esta reflexividad, que esa reflexividad no es elegida, es una imposición. Visto desde el ejemplo que ponías tú, uno no puede elegir no tener redes sociales, uno no puede elegir no tener un teléfono o estar conectado, ¿no? Hoy día eso se transforma en una suerte de imposición. Esas son las estructuras. Esa imposición es el contexto de las estructuras. Yo no puedo elegir tener una vida profesional o una vida familiar hoy día sin tener teléfono, porque no puedo contestar los mensajes del trabajo, no puedo comunicarme con mi hija, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, la forma en que yo uso el teléfono, lo que decido postear, cómo decido postearlo, cuán frecuentemente o no lo uso, etcétera, ¿sí?, los usos que yo le doy, lo que decido o no decido postear, lo que decido o no mostrar de mí, esa es una dimensión agencial. Entonces, lo que dice Archer es que en todos estos eventos, más aún en contextos de cambio tecnológico tan acelerado, se produce esta dinámica en que ambos momentos se retroalimentan. El celular se transforma, ¿no?, nos esclaviza, ¿no?, y todos en algún momento tenemos esa sensación de que cuánto más felices o cuánto más tranquilos andaríamos si no estuviéramos pendientes todo el día del teléfono o de lo que dicen las redes sociales. Pero el teléfono no es únicamente esclavizante.
es también una herramienta tremendamente útil para las emergencias, para la información, para la entretención, para orientarse y decidir qué camino no tomar y no llegar tarde. Entonces dice Archer, toda acción tiene lugar en un contexto estructural y todas las estructuras tienen esta doble dimensión. Por un lado, nos constriñen, no nos dan algunas opciones o nos cierran algunas opciones. Yo no puedo elegir no tener teléfono. Pero al mismo tiempo nos abre un conjunto de opciones que hasta ese momento eran inimaginables. Cuando nosotros queríamos, yo soy harto más viejo que tú, cuando yo quería escuchar una canción y tenía 14 o 15 años, tenía que esperar a que alguien la tuviera grabada o piratear un cassette o esperar a que saliera en la radio. Cuando mi hija, que tiene esa edad, hoy día quiere escuchar una canción, simplemente aprieta un botón, ¿no? Y la escucha en todas las versiones disponibles en el mundo. Entonces, las estructuras sociales tienen siempre esta doble condición. No sobredeterminan, no predeterminan cómo nos vamos a comportar, pero sí imponen restricciones. Nuestra adolescencia a lo mejor era más tranquila porque podíamos irnos del colegio y no teníamos bullying fuera del colegio. Hoy día los chicos sí lo tienen. Se lo llevan a la casa. Se lo llevan a la casa. Entonces, esta doble dimensión y la exigencia de la reflexividad, creo yo que es la manera de observar esta condición contemporánea, si tú quieres, desde la perspectiva de Archer. Una última pregunta, Daniel, en los minutos que nos quedan. Tú fuiste el traductor de teoría social realista al castellano. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue trabajar con una de tus mentoras traduciendo esta obra? Fue una experiencia, por un lado, muy gratificante. Aprendí mucho. Uno nunca lee tanto un libro como cuando lo traduce, ¿no? Pero al mismo tiempo fue una tortura tremenda porque uno en cada momento cree que está cometiendo algún error, que no está siendo justo, que no está entendiendo realmente lo que quiere ver. Está la tentación permanente de corregir y mejorar al autor, porque uno cree que las cosas, como con el paso del tiempo, el libro se publicó el año 95, nosotros lo tradujimos, empezamos a traducir a mediados de los 2000, lo publicamos el año 2009 en la editorial de la Universidad Alberto Hurtado. Entonces uno dice, bueno, esto ya se podría decir de otra manera, pero tuve la suerte de que ella estaba viva, manteníamos correspondencia y contacto permanente gracias a la comunicación digital, y en ese sentido también tuve la oportunidad de preguntarle mucho, de pedirle que no tanto que me aclarara frases específicas, sino de poder como observar o entender hacia dónde el libro quería ir. Lo otro que fue tal vez interesante fue que lo pudimos traducir en el contexto de clase. Ella vino a Chile, hizo las clases en inglés, esto fue hace ya muchos años, entonces no todos los estudiantes que estaban en la sesión, en curso de posgrado, hablaban inglés, pero tenían ya buena parte del texto traducido al español. Y ella, que fue presidenta de la Asociación Internacional de Sociología, que tiene un contacto, o tuvo una trayectoria muy internacional, no hablaba castellano, hablaba bastante italiano, ¿sí? Entonces también a ratos podía como ayudar en esa comunicación. Así que fue un proceso muy, muy bonito, muy, muy largo, fueron varios años, un proceso lleno de momentos de arrepentimiento, que uno dice, ¿para qué diablo me metí en este proyecto? Pero muy gratificante finalmente, porque muchas veces los estudiantes se te acercan y te dicen, pucha, muchas gracias por la traducción, incluso no más que las cosas que uno escribe porque justamente esa es una contribución más bien anónima, que uno queda como detrás de en el tras bambalinas del libro, pero que es un libro muy importante para enseñar ciencias sociales, para enseñar sociología, para enseñar epistemología en distintos contextos. Así que una gran satisfacción ver que el libro ha sido un aporte en ese sentido. Bien, muchas gracias, Daniel Chernilo. Entonces, esto ha sido un nuevo episodio en Entre Hilos. Revisamos Teoría Social Realista de la autora socióloga inglesa Margaret Archer. Hasta la próxima, y les recuerdo que pueden escucharnos en nuestras redes sociales, Spotify, en Instagram y en la página del Mostrador. Hasta la próxima. Chao.